Recuerda que hablamos sobre las celdas telefónicas que ubican a un teléfono en un determinado radio. Y eso se le conoce como levantamiento de información. Okay. Ya, en relación a los puntos que estábamos viendo, importantes, de los principios de la criminalística que vimos. Un momento, sí. Ya te doy la palabra, Ricardo, un segundito. Ya, a mí era la pregunta. Sí, Beth, igual, te estoy preguntando, o sea, ¿cuáles fueron los principios criminalísticos que vimos? Principio de uso, de producción, de intercambio, de individualidad, de certeza, de probabilidad, de reconstrucción. Ok. Y el último, que va después de probabilidad, sería, después de probabilidad, ¿qué sería? Una. De rareza, ¿no? Una probabilidad. Tenemos probabilidad y lo otro de probabilidad, ¿qué es? Cuando no es probabilidad, es una certeza. Correcto. Correspondencia. Okay. Sí, ya anterior, ya, pero con probabilidad y certeza. Son 7 principios. ¿Ok? 7 principios que lo expresamos, lo mostramos como en un sol, ¿verdad? Con los 7 puntos. Cada punto es como es una especie de continuación con el horario de la aguja de reloj. Hoy les traje, ¿verdad? Para complementar, y ahí es donde nos vas a ayudar, Ricardo. Ya les, un momentito. Acuérdense que empezamos a ver ya los principios, ¿no? Pero yo me tomé, porque quería complementarlo. Lo que pasa es que vamos a ver ahora los principios en función, ya lo estábamos viendo cuando vimos el principio de intercambio, estábamos viendo el principio de intercambio. Un momentito, ¿dónde nos quedamos? Sí, estábamos hablando del principio de intercambio. Pero yo quiero complementar, así como este fue lo que nos estaba mencionando la compañera Ivette, ¿verdad? Que está el principio de uso, principio de producción, intercambio, correspondencia, principio de reconstrucción, probabilidad y certeza. Por eso es que le hacía la observación y ve cómo Ivette llegó inmediatamente. No es probabilidad, estamos trabajando con criminalística. Y la criminalística trabajamos probabilidades y certeza. Antes de seguir un momentito, déjenme quitar esto. Ok, eso no. Ok, eso no les molesta a ustedes. Pasa que yo tengo una pantalla en mi computadora donde salen ustedes, ¿verdad? Un grupo. Entonces, acá, Ricardo, vamos a ver punto a punto, ¿verdad? Pero esta es la conceptualización. Yo lo que le estoy mostrando en los principios, lo que estamos viendo en intercambio, ya nos explica y nos da cómo reconocer en la parte criminalística cómo es el ejemplo, el intercambio. Después vamos a ver los otros principios de interés, pero en este momento estos son los conceptos. Estos son los conceptos que se manejan de forma general, ¿no? Entonces, en este caso, Ricardo, hazme el favor, ve, nos vamos desde el principio, no importa, vamos a, aunque después vamos, cuando siga la presentación, vamos a volver, pero ¿qué pasa con la presentación? Ustedes, lo que no quiero es que vean, ay, pero es que está repitiendo lo mismo, sino que en las presentaciones hay imágenes y en función a las imágenes, ahora, después trabajar según la imagen, que ustedes mismos me puedan identificar, o sea, qué corresponde a cada uno de ellos.
a los aspectos técnico-científicos criminalísticos que podemos abarcar en un sitio que guarde relación con un hecho delictivo. Una de las cosas que yo siempre manejo, y vean este término, que guarda relación, ¿verdad?, con un sitio, ¿verdad?, que guarda relación con un sitio a donde se haya cometido un hecho delictivo. Vean que no estoy diciendo simplemente sitio de suceso, a donde ocurrió el hecho. Porque no es, nosotros como criminalistas no solamente vamos a trabajar un sitio de suceso, también nos vamos a conseguir, y quiero aclararlo para que ustedes, a medida que vayamos desarrollando, ustedes también lo manejen de esa manera. Es que, o sea, tenemos inicialmente el sitio donde se cometió el hecho, podemos tener un sitio de liberación, podemos tener un sitio que pueda guardar relación con algún elemento que haya sido partícipe o se haya utilizado en el cometimiento de un hecho delictivo. Es decir, si tenemos un sospechoso, tenemos un investigado y el investigado se le verifica su residencia, un local, un lugar donde él frecuente bajo una orden de allanamiento, y en ese lugar se ubican elementos que pudieran guardar relación con el hecho delictivo, hay que hacer un reconocimiento técnico de ese lugar, hay que hacer una inspección ocular técnica. Entonces vean que no solamente la criminalística de campo va centrada al lugar donde se cometió el hecho delictivo. Es obligatorio en todos los procesos que se denuncian y que se le apertura una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, que todos los sitios tienen que tener un reconocimiento técnico, como nosotros conocemos, una inspección ocular técnica. Acá Ricardo, como abogado, me podrá decir, y ahí eso es un planteamiento que podríamos conversar, que es el hecho, ¿en qué parte de la ley nos dicen y no hablan de la inspección ocular técnica? Le podría yo preguntar en este momento a Ricardo. Ricardo, ¿en qué parte de la ley nos hablan de la inspección ocular técnica? Ok. Ok. Pero, ajá, ok. Ahora se los voy a dejar como, como inquietud a todo, ¿verdad? No lo vamos a trabajar hoy. Aquí tengo el COVID, ¿verdad? Pero ¿en qué parte hablan de la inspección ocular técnica? Eso es una inquietud que se las voy a dejar a ustedes. Y la vamos a conversar no ahora, sino en la próxima clase. Entonces, porque ya se van a dar cuenta de ese detalle. Entonces, eso es lo que yo quiero dar a entender. Por eso siempre lo planteo de esa manera. Es el abordaje de un sitio que pueda guardar relación con el hecho delictivo, no solamente el sitio de suceso. Es un todo, ¿no? Ricardo, vamos a comenzar con los principios y, por favor, cada uno, o sea, vamos y me das tu apreciación de cómo aprecias tú ese concepto. Sí, 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 uno a uno. Lee uno y lo discutimos. Ok, perfecto. Es correcto. Es el elemento que se utilizó para cometer el hecho. Pero para reforzar lo que nos acabas de explicar, Ricardo, vemos que todos los elementos mencionados por Ricardo siempre guardan relación para los delitos contra las personas.
Eso es importante. Eso se puede entender de esa manera, rápido. O sea, no está mal, Ricardo, está bien, pero es inclusivo. ¿En qué lo refuerzo yo? Que no solamente los delitos se cometen para cometer delitos contra las personas, lesiones, homicidios. También hablamos de los delitos financieros, de los delitos de estafa, de los robos, hurto, que se implementan por una serie. ¿Sí, Ricardo? Claro, delito informático, ¿no? Iba a esa parte también, la parte de los delitos por medio de la utilización de la telefonía, de los dispositivos electrónicos. Un ejemplo que de la colocaba yo propiedad, hoy, contra la propiedad. delito, claro, exacto, pero esos delitos contra la propiedad, estoy incluyendo los robos y los hurtos, ¿ok? Según la- Claro, en estos casos, contra la propiedad, también estamos hablando que cuando hablamos de documentos, dependiendo del tipo de delito, porque no solamente estamos hablando de la estafa, ¿no? ¿Ok? Porque estamos hablando de documentos, falsificación de firma, falsificación de letras, falsificación de contratos, falsificación de propiedad, de títulos de propiedades, o sea, una serie de elementos que podemos agrupar en esa categoría. Es correcto. Pero sobre todo en las partes electrónicas. Yo me enfoco y vamos a hablar de las partes electrónicas un poco, ¿no? Hoy en día, les voy a poner primero el ejemplo. Ustedes han visto esa publicidad que está en todas las redes y creo que hasta en la TV de la utilización de estos dispositivos, de las tarjetas de crédito, tarjetas de débito que tienen este dispositivo electrónico a distancia, el NSF, si no me equivoco, el NC, perdón, ¿ok? Si no, que no sé si han visto la publicidad que sale, o están pagando en una tienda, en un comercio, y aparece un árbitro de fútbol pidiendo el VAR. No sé si han visto esa publicidad. ¿No la han visto? Sí, Sale sí, yo la mucho. he visto, yo sí la he visto, yo sí la he visto. Correcto. Y esa sale mucho en las redes, por casualidad, están revisando las redes, Facebook, eso aparece mucho en, en las publicidades, porque esa es una tecnología que se está utilizando y en función de la pandemia creció mucho más. Pero ¿qué pasó? Que estos dispositivos, ¿cuál es el delito que se está cometiendo? Se está cometiendo que el equipo electrónico, el lector, ¿verdad? Si tú lo acercas a la tarjeta y ya tú vas con un monto determinado, pasas ese monto por la tarjeta. Ese es una estafa, ese es un delito, no una estafa, perdón, ese es un delito informático, electrónico. ¿Ok? Porque se está utilizando el dispositivo, entonces tú estás en una tienda, en un local, y esta persona que puede tener oculto, nada más con acercarse a cierta distancia del dispositivo, puede hacer el cobro que ya él tenga señalado en el dispositivo, ¿no? En el equipo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que tanto hoy en día grandes marcas o marcas de o, o de portas tarjetas tienen bloqueadores. O sea, en la parte interna tienen bloqueadores para evitar de que la información pueda ser leída de la tarjeta, del chip. Entonces, vean que esos son delitos que están creciendo en otros países a donde la utilización de esta forma de pago es muy común. Acá yo creo que estamos en un proceso de crecimiento con eso y vamos a ver después ese tipo de delitos. Y vamos a ver, cuando veamos las detenciones de la Policía Nacional, todavía no lo hemos visto, que aparezcan estos puntos de cobro, ¿verdad? Estos puntos electrónicos de cobro, que son los mismos que están, pero que tienen esta lectura. Entonces, eso es la gente, ese es el elemento o el instrumento que se utilizó para cometer el robo. Así todo lo señalado que ya Ricardo y nos puede haber dicho, ¿no? Tanto homicidio, en lo financiero, en estafa. No sé si se acuerdan cuando estaba
este esfero que se borraba la tinta. ¿Ok? Y fue muy utilizado, ¿verdad?, para cometer delitos, sobre todo de pagos, de chequera, en firmas de contratos, borraban, eliminaban, colocaban otros datos, y las personas después es que se empezaron a dar cuenta. Pensamos que hemos enseñado que si vas a firmar un contrato, vas a firmar un cheque, que sea con tus propios dispositivos, que te generen la seguridad, porque ya tú conoces el mecanismo que estás implementando. Entonces, es eso, como nos dijo Ricardo, son todos aquellos elementos, simplemente reforzar, ampliamos el abanico del conocimiento de los elementos que se pueden utilizar para cometer un delito, para abrir una puerta, una herramienta, una llave, hoy en día estos equipos y lectores electrónicos para aperturar las puertas motorizadas en propiedades. Esos son delitos contra las propiedades. Estamos hablando de hurto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay violencia, porque llegan con estos dispositivos y van viendo a ver qué clave de todas las que puedan tener ellos, aperturan las puertas y después ingresan a las propiedades para hacer el cometimiento de ese delito que le está proporcionando. Y eso sí es algo que se está trabajando en este momento, ¿no? A nivel delincuencial, y vemos como también las empresas que instalan están reforzando todos sus mecanismos, porque la informática tiene que actualizarse. Ricardo, vamos con el segundo principio. Okay. Correcto. Correcto. Ok. Perfecto, sí, es eso. Son todos esos elementos, pero lo vamos a complementar posteriormente, ¿verdad? Con los otros principios que vamos a ver. Eso es correcto, ¿no? Son todos esos elementos que te pueden dejar y te pueden generar una vinculación. Y después más adelante vamos a ver otros elementos que lo determinan. El tercer principio, por favor. Uh-huh. Para reforzar un poco, si vemos el de producción, intercambio, lo que pasa es que hay que producir, ¿verdad? Para así probar una evidencia material. Se deja un rastro de evidencias materiales. Estamos hablando de elementos materiales en el sitio que se pueden posteriormente analizar e identificar. Y el intercambio
el ejemplo, vamos a suponer, si el de producción, la persona manipuló una botella, ¿verdad? Quedó la botella. Ese es un indicio. En este caso, aquí se habla de evidencia, pero nosotros vamos a hablar de indicio porque eso es lo que nos dicta la norma. Evidencia cuando ya es procesada y analizada. ¿Okay? En este caso también. Pero vamos a suponer que aquí ya está analizada. Pero el indicio que se deja esa botella, pero nosotros no sabemos qué hay en la botella. ¿Okay? En la botella puede haber rastros dactilares, pueden haber material biológico que podemos analizar y obtener un perfil genético para posteriormente una comparación de perfiles genéticos y vinculación. Pero vean la diferencia, la producción, o sea, está quedando, pero está el intercambio. ¿Cuál es el intercambio? Las huellas que pudimos dejar en el sitio. ¿Okay? Siempre dejan un rastro. Lo que se quiere decir, por lo menos en la producción, que dejar un rastro es posible, pero van a haber casos, y sobre todo los casos que son planificados, calculados, que son muy meticulosos, que las personas se protegen, tienen guantes, se cubren para evitar dejar algún tipo de indicio biológico o físico en el lugar. Entonces, ¿pueden haber casos? Sí, hay casos muy particulares a donde puede ocurrir esta situación. En el resto de los casos podría haber, cuando las personas no tienen estos tipos de protecciones, pueden haber estos elementos. Y el principio de intercambio es ya cuando ocurre entre víctimas, victimarios o elementos que estén relacionados en el lugar del hecho. Doctor, ¿Sí? en el principio de intercambio también sería, por ejemplo, una herida, un hinchazón, un corte entre víctima y victimario. Ok. No sería la lesión como tal, ¿ok? Sino la característica propia que te pueda dejar el objeto que utilizaron para originar la lesión. Ejemplo, si es violencia física y la persona deja plasmada su mano por un golpe, ¿verdad? Con la mano abierta, y quedan las características y después se fija, se toman medidas, se pasa a antropología y después si tenemos un sospechoso o una persona investigada, tomarle muestras o que el perito en antropología le haga una comparación entre las características tomadas de la víctima con las características propias de la persona que está siendo investigada. Porque esas características van a dar esa individualización. Es decir, si exponiendo, ¿verdad? Coloco mi mano, el perito en antropología, el experto en antropología, y tiene las características, él va a hacer esa comparación. Y va a vincular con los tamaños, las medidas, ciertas condiciones individualizantes de cada uno de nosotros. Entonces, esos son elementos, esa es la diferencia. Pero no el golpe como tal. El golpe como tal, cuando te dejan la marca, vamos a poner si es con la mano cerrada y dejan la característica, no solo esa característica, voy a poner el ejemplo. Si la persona tiene un anillo y el anillo tiene una letra y en ese golpe, en ese impacto queda reflejada las características del anillo que pueden ser comparadas e individualizadas a sí mismo como las características propias de los nudillos, del tamaño de los dedos. ¿Ah? Eso va a ser la parte individualizante, pero el golpe como tal, ¿verdad? Esa lesión, no el golpe, sino la lesión, el hematoma, no, Pedro. Eso es importante, porque el hematoma no nos va a decir, o sea, esa inflamación no nos va a decir nada, pero el hematoma sí, y lo vamos a ver en un caso que vamos a discutir en su momento, ya después que veamos esta parte, ¿no? Toda esta presentación.
Y se los voy a mostrar y vamos a ver cómo podemos identificar y cómo se puede identificar un objeto utilizado para causar una lesión y cómo se hace a nivel técnico. O sea, cómo lo hicieron y lo demostraron. O sea, que ese objeto se utilizó. ¿Por qué? Por la propia herida que tenía en el cuerpo la víctima. Entonces, esa sí es una realidad. Pero la inflamación, no. La característica propia de la lesión sí podríamos vincularla con un objeto. Exacto. Doctor, Eso es, sí, dígame. ¿puedo intervenir en algo? Sí, claro. Sí, justo en este principio que estamos hablando, es importante acotar que tanto el victimario como la víctima y la escena son los elementos que entran en contacto entre sí. Y aquí ocurre ese intercambio o transferencia que se habla, ¿no? Eso nada más, para decir que esos tres elementos son importantes dentro de esta categoría de los principios de criminalística. Es correcto. Ese intercambio, esa transferencia, como tú lo mencionas, sí. Tiene que ver con eso, con la víctima, victimario. Lo que pasa es que no me quiero adelantar. Vamos a ver primero los aspectos generales para después hablar de los procesos de vinculación. Eso es lo que primero vamos a verificar, ¿no? Pero vamos a entender esto para después no adelantarnos y ver un poco más y profundizar. Vamos a entender muy bien. Porque sí, los intercambios, transferencias, vean que estos son una de las cosas, un principio que es importante, que es a donde vamos a obtener muchos indicios. Ocurre en el caso, ejemplo, el muy conocido, los muy utilizados los ejemplos de abuso sexual, o sea, de abuso sexual por violación. ¿Ok? Generalmente se están involucrados los fluidos. Entonces estamos hablando de los fluidos genitales, solamente el fluido, en este caso del victimario seminal y el fluido genital y sustancias hemáticas provenientes de la víctima, ¿no? Por condiciones propias de esa violencia que hubo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Que no solamente es lo que pueda estar en el cuerpo, después también tenemos que ver otros elementos. ¿Cuáles son los otros elementos? Si tenemos ubicado al victimario inmediatamente porque la denunciante, la víctima lo denunció inmediatamente, lo identificaron, lo ubicaron, ¿qué es lo que tienen que ir a buscar los investigadores? Los investigadores tienen que ubicar, lo primero que deben ubicar es la vestimenta que pudiera haberte portado ese sujeto para el momento del cometimiento del hecho. ¿Por qué? Porque esta persona, el cometimiento de ese hecho, se va a vestir y va a transferir y va a ver ese intercambio también de esos elementos que pudiera tener él en su cuerpo hacia su ropa. Entonces tenemos que buscar las prendas de vestir, analizarlas para hacer todos los análisis, las colecciones. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Posteriormente, esa vinculación de que, bueno, esa era la ropa que portaba y vamos a conseguir, si nos vamos a la parte genética y obtenemos perfiles, vamos a obtener perfil genético de la víctima. O sea, no solamente de él, porque esa es su vestimenta, pero vamos a conseguir perfil genético de la víctima, porque ese intercambio está allí presente también para él, así como va a dejar sus indicios en la víctima, porque a la víctima lo primero que se le solicita en los casos es la vestimenta. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a encontrar los elementos suficientes de índole biológico para obtener un perfil genético, en la parte genética de ADN, y vincularlo. O sea, obtener un perfil genético que podamos después analizar con el sospechoso, con la persona que va a ser investigada, y demostrar que ese perfil genético que estaba allí corresponde a eso. Eso es irrefutable. Y ahí, a nivel jurídico, se van a buscar otros análisis. ¿Cuáles serían los otros análisis?
que la colección se haya hecho bajo derecho, que se hayan utilizado, que tenga la cadena de custodia, que el resguardo y protección del indicio se haya seguido bajo los parámetros jurídicos y normativos. Eso, por allí a donde sería la parte, la parte de defensa, de contraparte. Pero en la parte, si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como debe ser, que no debería haber esa falla, vamos a tener esa vinculación directa que es irrefutable en un proceso judicial ya posteriormente en audiencia de juicio, y la persona lo más seguro sea sentenciada. Es allá donde entra, y me voy a la parte jurídica, a los compañeros abogados, es buscar otro mecanismo, porque el ganar a nivel jurídico no significa simplemente lograr la libertad, sino conseguir el mejor beneficio que corresponda a su defendido. Eso es un elemento que es ineludible. O sea, el conseguir un beneficio en función, conociendo todo las pruebas que pueda contener la investigación y que pueda contener el análisis y toda la recorrida y la recogida por el agente fiscal, lo vemos de esa manera. Yo se los planteo, ¿por qué? Porque yo trabajé en la Defensoría Pública, ¿ok? En la Defensoría Pública, con defensores, en una defensa, y el ganar y ganar no significa no conseguir la libertad. El ganar y ganar significa también hacer respetar los derechos de esa persona, y que, bueno, la sanción que pudiera obtener por los elementos que están contenidos en un expediente fiscal sea acorde a esos elementos que puedan estar allí. Eso es un ganar y ganar en los aspectos jurídicos que conocí. Porque yo lo veo de dos puntos de vista. No crean que así. Yo fui investigador. Como investigador, ¿qué es lo que yo buscaba? Buscaba era demostrar que tú fuiste culpable. O sea, que esos principios que están allí, ¿verdad? Que todos esos elementos, trabajo criminalístico que se hizo, y buscar una vinculación con ese hecho y demostrar que tú eras culpable. Esa es la visión de un investigador de crimen, de delitos. Pero cuando estás en la contraparte, la parte de defensa, ya tú tienes que tener otra visión, porque tú vienes con una visión netamente de lograr la culpabilidad de un sospechoso. En el caso, ya cuando estás en la defensa, tienes que buscar elementos que puedan demostrar que si realmente cometió o no el hecho delictivo. O si los elementos que están en el proceso de investigación son suficientes para demostrar su culpabilidad. Y de eso vamos a hablar de casos posteriores. Tengo muchos casos para comentar, y ustedes de repente tendrán casos también que les gustaría conversar. Pero hay realidades. No me quiero adelantar todavía con los casos porque quiero avanzar. Quiero que conozcamos primero esto. Pero hay casos a donde puede estar la víctima y pueden haber ciertos elementos, pero después vamos a demostrar que los mismos análisis y la misma pericia demuestran que es falso la denuncia que se hizo. Entonces, yo tengo un caso que le quiero comentar que guarda relación con un caso de abuso sexual, de violación, pero después lo comentaré, ¿no? No en este momento. Vamos a continuar. Ricardo, para ver si vamos avanzando un poco. Pedro, sí, correcto. Sí, dígame.
Es correcto, es correcto. Y por eso es que se plantea de esa manera. Ve que primero, como tú lo mencionas, si nos vamos al principio de uso, el principio es la clave para discernir el tipo de agente o instrumento utilizado. Aquí no hablan de discernir. Es decir, si tú estás en un sitio de suceso, ¿verdad? Y hay varios elementos, y vamos a suponer que es un homicidio. Parcialmente porque el cadáver ese no se va a trabajar en el sitio como tal. O sea, si el sitio es cerrado, puede haber un poquito más de trabajo. Pero si están los familiares, solamente se va a hacer fotografía, se van a hacer ciertas identificaciones, pero generales, así como se encuentran. Pero no se le va a quitar la ropa en el lugar, no, tiene que ser trasladado para el área de medicina legal para poder ser manipulado ya de la forma correcta. Entonces, pero, ¿qué es la realidad? Es poder discernir, es poder, vamos a suponer que tenemos una víctima, una persona fallecida en un lugar y presenta cortadas. ¿Qué vamos a buscar, Ricardo, si presenta cortadas? Correcto, estás viendo, eso es el discernir, ¿verdad? No estamos hablando simplemente de un cuchillo, estamos hablando de diferentes materiales que pudieron originar ese corte. Si identificamos un cuchillo, ¿verdad? Y ese cuchillo está impregnado de sustancias hemáticas que ya a presentar esa condición ya no podemos vincular directamente con la víctima, con las heridas, pero seguimos buscando en función de que no se haya utilizado un solo cuchillo o no se haya utilizado solamente un objeto cortante, sino que se pudieran haber utilizado varios. O sea, vamos a hacer una búsqueda. Pero es eso, ¿viste cómo eso era el discernir? Y lo hiciste, o sea, como se esperaba. O sea, ¿cuál es el objeto cortante? No lo vi de una sola manera, sino de una forma general. Sí, dime, Ricardo. Con precisión, una navaja de esta de afeitar con estas hojillas, ¿verdad? Estas Gillette, ¿verdad? Las Gillette de barbero, imagínate un corte con ese tipo de hojilla. ¿Ok? Veamos las diferencias que pueden ocurrir y hay características, pero ahí es donde entra la parte de medicina legal. Ese análisis particular y los elementos tomados propios por esa inspección del cadáver que se va a hacer, porque son dos elementos. Lo que pasa es que no me quiero adelantar porque eso lo vamos a ver mucho más adelante. Cómo son los procesos. Pero es eso, todo guarda relación. Si hablamos de intercambio y hablamos de correspondencia, marcas, rastros. O sea, cuando hablamos de rastro, estamos hablando de una marca característica, ¿verdad? Dejada, vamos a suponer, un golpe por un cinturón de cuero, ¿verdad? Y si el cinturón de cuero tiene relieves, esos relieves van a quedar marcados en la piel. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si conseguimos el cinturón y tenemos esa fijación de las lesiones, vamos a individualizar. ¿Ok? Pero cuando vemos esa marca, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de correspondencia, sí, pero estamos hablando también de intercambio.
porque estamos dejando marcas individualizantes, características particulares. Entonces, sí, esos elementos, y es como tú lo mencionas, principio de uso, producción, intercambio, correspondencia, son los elementos que a nosotros nos interesa encontrar y procesar en un sitio donde se haya cometido un hecho delictivo a nivel criminalístico. En un sitio que pueda guardar relación con el hecho delictivo. Exacto. Es decir, si tenemos la víctima en el sitio del hecho, pero está esa marca del cinturón con esas características, ¿qué vamos a hacer cuando o qué tienen que hacer los investigadores cuando se realice el allanamiento de la persona que pueda ser sospechosa? Es buscar el cinturón, es buscar la marca o huella de calzado, es buscar los elementos que pudieron haberse utilizado para cometer el hecho delictivo, una herramienta, un arma blanca, un arma de fuego, un objeto contundente. O sea, hay un abanico de trabajos que se van a hacer en otros lugares que no son el sitio de suceso. Y esa es la realidad. Bueno, vamos a avanzar con el otro principio, ¿no? O sea, vamos a verlo y ya después lo vamos a analizar. Ok. Es correcto. Pero voy a reforzar un poco y voy a aclarar algo. No es un elemento de ficción. ¿Por qué no es un elemento de ficción como inicialmente comenzaba? Porque se van a tomar en cuenta son los elementos ya evidenciados, las pruebas que se tienen y todo lo constitutivo, todo lo contenido en el expediente, ¿verdad? En la investigación que ya se ha hecho. ¿Qué se va a lograr con la reconstrucción? Poder demostrar o desvirtuar lo que ocurrió en el sitio. Porque yo hablo desvirtuar, porque ese es un elemento que puede utilizar la defensa. ¿Ok? Según lo señalado por su defendido. Porque, o sea, en una defensa, una de las cosas que tiene que estar clara, y es una realidad, ustedes, los compañeros abogados, saben que está el secreto cliente-abogado, ¿verdad? Y una de las cosas, y eso es ley, eso es a nivel mundial, ¿no? Tan reservado que es, que no puede haber violación de lo que se diga en las conversaciones internas. Y una de las cosas que uno busca cuando está en una defensa es conocer cuál es la verdad. O sea, ¿qué es tu verdad? La verdad del defendido. Vamos a la parte del defendido. Porque la verdad del agente fiscal son todos los elementos que ya se han ubicado, que han sido analizados, que han sido experticiados, que demuestran y dan un resultado concluyente, y lo que hay que hacer es un análisis general. La reconstrucción, generalmente ¿dónde se hace la reconstrucción? ¿Y para qué se hace la reconstrucción? Las reconstrucciones se hacen primero para los casos de delitos contra las personas, es decir, homicidio, lesiones, ¿ah? En campo de accidentología vial cuando se incluyan estos elementos,
o cuando los daños puedan ser, los daños materiales puedan ser de gran, considerados de un alto nivel económico. Y en esa, pero eso es en la parte de accidentología, pero la realidad es que la reconstrucción se hace en eso y en los delitos que generan algún tipo de conmoción. Ejemplo, las manifestaciones, cuando hay lesionados, pero siempre tiene que ver delitos contra las personas, cuando hay lesionados, cuando hay personas fallecidas. Pero es eso, es la reconstrucción la reconstrucción generalmente, o sea, se hace ya cuando están todos los elementos procesados y hay suficientes pruebas o indicios que puedan vincular algo, que es lo que se busca demostrar, que el hecho se cometió de esa manera, o cuando hay dudas, cuando hay varios participantes, sobre todo cuando hay varios participantes, cuando están vinculadas varias personas de haber cometido el hecho delictivo. Pero una realidad es, sobre todo, y vamos a poner este caso en particular, los casos del uso de armas de fuego. Cuando se utiliza un arma de fuego, y pueden haber 3 personas, 4 personas, y las 4 personas tienen armas de fuego, y solamente la víctima presenta una herida por el paso del proyectil disparado por arma de fuego, que le causó la muerte. Un momento, por favor. Disculpen, retomamos. En esos casos, ¿verdad? Ahí se busca la reconstrucción. Pero ¿qué pasa en ese proceso de investigación? Generalmente, cuando están estas situaciones, que hay 4 personas vinculadas, 4 personas están armadas, pero solamente hay una herida que le causa la muerte a la víctima, 3, por lo menos 3, van a decir que no dispararon. O sea, vamos a suponer que 3 no dispararon y disparó una sola persona. Pero si los 4 dispararon, ¿qué vamos a posicionarnos? Vamos a tener que buscar en la reconstrucción el lugar donde se encontraba cada uno de ellos. ¿Y en qué nos vamos a basar? En las versiones de cada uno. Porque cada uno se va a ubicar en una posición. ¿Pero qué tenemos? Ya tenemos trayectoria. Ya tenemos la inspección y todos los elementos que fueron hallados y están señalados en la inspección ocular, en el reconocimiento técnico. Tenemos el informe médico legista, ¿verdad?, de las lesiones y de la trayectoria intraorgánica. Y sobre todo, como ya había mencionado, en la inspección que tenemos, como lo mencionó Ricardo, tenemos la fotografía, tenemos las mediciones, vamos a suponer que tenemos planimetría, tomando en cuenta todos estos elementos, y vamos a ubicar todo. Por eso es, como aclarando esa parte, no es, esto no es, la reconstrucción no guarda ese elemento virtual que se cree, ¿no? No, vamos a ubicar las cosas y de esa manera vamos a determinar. Y en la mayoría de las reconstrucciones se logra identificar quién es la persona que originó y disparó y causó la herida. Les voy a comentar un caso que trabajé mucho tiempo de unos funcionarios policiales que estaban en un procedimiento, estaban siguiendo supuestamente a una persona, vieron un vehículo con las mismas características. Resulta que la persona que supuestamente que ellos estaban investigando no era era un representante de un banco que iba con su familia, con su esposa y con un bebé. Los funcionarios en algún momento, cuando hacen una persecución, pero iban en vehículos particulares, iban en un vehículo particular, y cuando hacen, ven un movimiento, esta persona se sintió como que lo estaban siguiendo, era hora de tarde, noche, y son movimientos con el vehículo, y estos se bajan del vehículo, van a intentar,
y uno de los funcionarios les dispara. O sea, dispara al vehículo hacia donde estaban las personas sentadas. Y resulta que el representante de este banco resulta herido y muere. Habían 4 funcionarios. Entonces, los funcionarios, una de las cosas que nunca se había hecho era solicitar una reconstrucción. O sea, porque habían ciertas dudas y se solicitó la reconstrucción. De todos los funcionarios, había uno que decía, yo nunca disparé. No, yo no disparé, yo no disparé, yo no disparé, yo. Que dispararon fueron los demás. Dispararon fueron los demás. Sí, es verdad, las otras personas dispararon. Pero donde se ubicaron cada uno de ellos en la reconstrucción, resulta que los que dispararon habían impactos de proyectil de bala en el vehículo, que la trayectoria lo ubicaba donde ellos decían. Y estábamos manejando la versión de ellos mismos. Y la persona que siempre dijo que nunca disparó, resulta que a donde él mismo se ubicó, la trayectoria intraorgánica, la trayectoria del paso del proyectil de bala por el vehículo y que impacta con la víctima, correspondía de él, de esa persona. Entonces se demostró, tanto es así que en la reconstrucción fue que se demostró que quien había disparado era esta persona, porque el que comandaba el grupo, esa comisión policial, me dice, pero es que yo disparé, pero yo me paré acá. Y resulta que la trayectoria que se hizo no guardaba relación, entonces aquí hay que hacer una reconstrucción, se solicitó la reconstrucción ante el tribunal y todas las partes presentes, y la persona que siempre se negó a decir que había disparado, resulta que se vinculó y en el sitio, ya en ese caso en particular, en presencia de un tribunal, de un juez, y el acta que se levanta por parte del tribunal, ya o sea, queda demostrado que la persona que le causa la herida, que lo originó la muerte a la víctima, fue parte de esta persona que se ha negado constantemente a determinar que se había disparado. Entonces, eso es un elemento, Carlos, ¿verdad? Que nosotros a veces tenemos que analizar, y es la reconstrucción. Vemos cómo una reconstrucción nos puede ayudar o puede perjudicar a un cliente. Imagínense que el defensor que decía, más bien el defensor de esta persona, era el que buscaba que se hiciera la reconstrucción. Que se tenía que hacer la reconstrucción. Porque cada uno tenía defensas diferentes. Tenía un defensor diferente. Tenía su equipo de juristas particulares. Entonces, en particular, eso puede ocurrir y vemos cuando algo que consideras que te va a beneficiar termina perjudicando. Entonces, ahí ya no pudo hacer nada. Es la defensa, o sea, la estrategia que tenía toda se le cayó porque dentro de todas las partes constituidas se demostró que quien había disparado era su cliente. Entonces, son elementos que vemos y es lo que yo les digo. Todo se basa en lo que ya está analizado. La reconstrucción, si tenemos todos esos elementos, bien. ¿Qué pasa cuando la reconstrucción puede fallar un poco? Cuando faltan análisis por hacer, cuando faltan pericias por hacer, y se va a una reconstrucción. Porque entonces no tenemos los fundamentos suficientes para poder vincular o no un hecho delictivo. O para poder vincular que el hecho se cometió de esa manera. Eso puede ocurrir. Por eso es que las reconstrucciones tenemos que esperar casi ya como que al final. Solicitarla casi al final cuando ya tenemos todos los elementos y hemos hecho un análisis. Tenemos el apoyo y un análisis de criminalística integral a donde se ha analizado todo. Se ha analizado todas las pericias, todas las versiones, todas las actuaciones que guardan relación con el caso. Eso es un informe integral criminalístico, a donde se analiza todo y se obtienen conclusiones. Y en esas conclusiones van, dependiendo de la fase que se haga ese
ese análisis criminalístico integral, podemos sugerir que se hagan pericias, podemos concluir con elementos que demuestren o no de las pericias que ya se han hecho, porque tenemos pericias y lo podemos ver en caso, podemos tener 100 pericias, pero si 99 no dicen nada y no vinculan a las personas que están siendo procesadas con el delito, ¿de qué sirven esas 99? O sea, no van a servir de nada. Pero, o sea, cuando el sistema está bien organizado, pero si tenemos una pericia que sí es, que puede demostrar algo, tenés esa sola pericia y ¿qué demuestra? Vamos a continuar, Ricardo. Por favor. Ok, para reforzar un poco, la probabilidad no solamente va ligada con la reconstrucción, la probabilidad también va ligada con los análisis que se le puedan hacer a los indicios que posteriormente van a pasar a ser nuestras evidencias y nuestras pruebas. ¿Ok? Yo les voy a poner un ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Una huella dactilar ubicada en un sitio de suceso demuestra que si se identifica esta persona, esa huella, ese rastro dactilar, demuestra que esa persona cometió el delito. No. Sospechoso. ¿Ok? Ok. Viéndolo de ese punto de vista, ¿alguien tiene otra opinión? Presunto sospechoso, profe. Ok, Darío, ¿verdad? Sí. Ok. Un presunto sospechoso. Sería eso, doctor, sería eso información indirecta. Ok. Ok, perfecto. Vemos que tenemos diferentes criterios y son válidos, todos son válidos. ¿Qué pasa con la huella? Allá donde vamos a entrar a la probabilidad. ¿Okay? Porque esto va a venir con un proceso. O sea, no solamente el trabajo criminalístico que se hizo en el sitio para obtener la huella, después para llevarla a los laboratorios o al área correspondiente de identidad humana con el AFI y con apoyo, si no está en el AFI, que es la parte que del registro delincuencial, la pasamos hacia el registro civil hasta lograr la identificación de la huella y después cuando tengamos una persona vinculada, sospechosa, obtenemos sus rastros dactilares y los comprobamos directamente también con la huella obtenida en el sitio de suceso para lograr esa vinculación. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la probabilidad de que nosotros podamos decir que esa persona puede o no estar involucrada en el hecho delictivo? Cuando, ejemplo, vamos a poner un ejemplo, es una residencia, esta huella está dentro de la residencia, vamos a decir que fue en el comedor donde se cometió el hecho delictivo, se consiguió la huella en la mesa, en un lugar correspondiente a esa área. La pregunta que nos haríamos, acuérdense que les dije, vamos a manejar una serie de hipótesis. Las hipótesis son preguntas que nos vamos a hacer y después las vamos a ir descartando. Una de las preguntas y la primera pregunta que nos vamos a hacer, después que identifiquemos esa huella, ¿qué hacía esa huella? ¿Ok? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y vamos a trabajar bajo ese proceso y esa premisa. Después que identifiquemos a la persona, vamos a determinar, o sea, ¿por qué esa huella estaba allí?
Si la persona no tiene relación con esa residencia, no tiene relación con la víctima, no tiene relación con los familiares de la víctima, ¿verdad? Ahí tenemos la probabilidad de decir que esa persona fue partícipe del hecho delictivo. ¿Por qué? Porque esa huella está en un lugar que esa persona no tenía por qué haber estado presente. Esas son las condicionantes. Si la persona dice, es que yo soy electricista e hice un trabajo de electricidad. Bueno, tenemos que demostrar que la persona hizo un trabajo de electricidad. O sea, tienes que demostrar que hiciste el trabajo. La persona puede decir todo lo que quiera, pero tiene que demostrarse. ¿Cómo se va a demostrar? Si la persona hizo un trabajo de electricidad, ¿qué es lo que va a demostrar? La copia de la factura del cobro del trabajo que hizo. Si no tiene factura, el documento que se firmó para el trabajo, o que la persona le pagó por medio de transferencia, por medio de un cheque que ya no se utiliza. No es que me pagó en efectivo. Entonces hay que verificar. O sea, todos esos elementos que pueda decir la persona se deberían verificar y también él debe aportar para demostrar. Si él no tiene cómo aportar para demostrarlo, ¿cuál es la realidad de nuestra administración de justicia? O sea, ya la investigación criminalística, la investigación policial y el agente fiscal que dirige el proceso, dice, yo te tengo ubicado en el sitio. Y no consigo otro elemento que pueda desvincularte, como es el hecho de lo que le acabo de mencionar. Entonces tengo la probabilidad de que tú participaste en el hecho de Entonces, esa va a ser la otra pregunta que nos vamos a hacer. ¿Él participó solo o con varias personas? Si no se consiguieron otros elementos que pudiera vincular a otra persona, tenemos vinculado a la única persona, al único sospechoso que fue investigado, y tenemos elementos que lo vinculan con el lugar a donde se cometió el hecho delictivo. Y con eso, o sea, yo no diría que con eso es suficiente para sentenciarlo, pero es una realidad. Con eso es suficiente para sentenciarlo. En algunos, dependiendo del jugador y como se le plantee a nivel técnico, a nivel investigativo y a nivel jurídico, el juzgador puede comprar la tesis y con ese simple hecho juzgar. Pero generalmente se van a buscar otros elementos. Vamos a buscar otros elementos. Vamos a buscar la dactilar, vamos a buscar un material genético, vamos a ubicar dependiendo del tipo de delito. Vamos a buscar otros elementos propios del autor o de las personas que pudieron haber participado, como apéndice piloso, cualquiera de los pelajes corporales que se pudo haber caído en el lugar, si la persona tiene barba, ¿verdad? El cabello. Entonces, una serie de elementos que pueden estar presentes y se van a seguir sumando, porque eso es lo que se busca en una investigación criminal. Poder sumar la mayor cantidad de elementos de probabilidad, y yo soy de lo que cree en esa tesis. Cuando tienes varios elementos, o sea, tenemos una huella en el lugar, tenemos un apéndice piloso, tenemos material biológico como saliva, tenemos una herramienta que fue utilizada para violentar. Podemos tener si obtenemos el arma, podemos tener el arma que se utilizó para el cometimiento del hecho delictivo. Si obtenemos rastros que vinculen el arma también con los elementos del sitio, con la acción delictiva, ¿verdad? Tenemos suficientes elementos, ¿verdad?, de probabilidad que van a terminar siendo la certeza, porque no hay otro elemento igual que pueda decir, no, existe otra persona que está vinculada. No, todos los elementos se relacionan con una persona investigada. Y de esa manera, una serie de elementos de probabilidad termina siendo la certeza o lo que requiere el juzgador para poder sentenciar al final. Eso es la probabilidad.
Por eso le digo, no solamente con la reconstrucción, también va al momento del indicio que colectamos y después va a ser analizado, porque podemos colectar 100 indicios, pero cuando los mandamos al laboratorio, 99 no dieron resultado. Si no dan resultado, ¿esos son vinculantes para el proceso? No, solamente te quedas con uno, los otros no los puede, los otros no los... En este caso, la misma fiscalía va a desistir de esas pericias porque no dicen nada. Asimismo, la parte de defensa puede obtener esos elementos y decir, bueno, sí, a mí me interesan estos elementos porque sí, pero si no dicen nada, nadie los va a tomar. Van a ser hasta desestimados en el mismo tribunal en el momento de que se diga porque es que no dicen nada, porque puede ocurrir. O sea, nosotros estamos colectando indicios en el sitio que podemos creer que tienen elementos que nos van a vincular al autor o autores del hecho con la víctima, victimario, sitio de suceso y medio de comisión, y resulta que no dice nada. Y ahí también está, o sea, tenemos la probabilidad que de 100 vamos a obtener 100 análisis que van a dar un resultado que se vinculan con el hecho delictivo y el autor del hecho. Entonces, esa es una visión, es una probabilidad, pero no, o sea, al final tenemos que descartar y no hay probabilidad alguna porque ninguno dio resultado. O sea, para culminar, Ricardo, vamos con el último principio. Sí. Okay. Es correcto. En este caso, tú me estás hablando, eso es igual de cualquier local nocturno, ¿verdad? Cualquier cantina, cualquier disco, cualquier centro nocturno, ¿verdad? En este caso, era un lugar de fiesta clandestina, la cantidad de personas. O sea, ¿qué es lo que se va a vincular allí? O sea, primero, como me mencionas, si ya la persona, hubo un sospechoso, un señalado. ¿Por qué hubo un señalado? Porque quizá hubo testigos y vieron a esta persona agredir a la víctima. Porque si nadie ve al sospechoso, te aseguro que nadie lo atrapa. Porque primero, esas fiestas son clandestinas, no hay controles. Porque si tú me dices, es un matrimonio, en un establecimiento, en un salón de festejos, de fiestas, de eventos, a donde para poder entrar tienes que llevar tu invitación y tienes una lista de todos los invitados, de las personas que van a trabajar en el local, porque contrataste una empresa para que te diera un servicio de catering, ¿verdad? Servicio de mesonero, de chef, y los ayudantes que ellos utilicen, ellos tienen su listado, ellos saben quiénes son las personas que trabajan con ellos. O sea que cuando tú pidas en una investigación toda esa información, vas a tener la información a la mano. Que en ese proceso se pudo haber ingresado alguien de forma fuera de los procesos de la invitación, puede ser, pero ¿en qué momento ocurre esa situación? Ya cuando la fiesta está comenzada. Esto es, como tú mismo lo mencionaste, esto es cuando hay un punto de control, ¿verdad? Tenemos punto de control y tenemos una zona de control, viéndolo de esa manera. Pero en el caso que tú nos planteas, ¿cuál es la versión? Y ve que te lo digo, es bajo los testimonios. ¿Qué se van a enfocar? Bajo los testigos. ¿Qué vamos a buscar los investigadores? O los investigadores que se tienen que enfocar. O sea, ya cuando identifican a la persona por los mismos
las mismas personas que estaban participando de la fiesta, vamos a ubicarlo, vamos a suponer, ¿cómo lo ubicaron? Que lo ubicaron al momento, porque llamaron a la autoridad, le dijeron, mira, la persona está vestida con chompa azul, jean que presenta ciertos cortes en las piernas, en la pierna derecha, presenta un color en la pierna izquierda. Las autoridades lo identificaron. ¿Qué es lo que tienen que buscar las autoridades? El medio de comisión, el cuchillo, ver si la persona tiene, o sea, tienen que colectar la vestimenta, a ver si tiene manchas de la misma sustancia hemática de la víctima. Que eso no significa que las personas que pudieran estar al lado no pudieran haber resultado con ciertas manchas, porque cuando la persona ingresa el cuchillo y saca el cuchillo, ¿qué viene en esa salida de esa hoja? Viene sustancia hemática que está líquida, que está bien diluida en ese momento, y va a salir proyectada para las personas que se pueden encontrar alrededor. O sea, vamos a hacer ese planteamiento, pero una de las cosas importantes es si la persona, vamos a suponer que la persona tiró el arma utilizada, pero si el arma utilizada fue hallada, ¿qué vamos a buscar del arma utilizada? Esa es la pregunta. Vamos a buscar rastros dactilares. Para mí, ante los rastros en las zonas importantes, buscar y hacer un hisopado para obtener un material biológico que podamos utilizar para la obtención de un perfil genético, ¿verdad? Sobre todo en las áreas de empuñadura. Vamos a sacar las sustancias, ¿verdad? La misma sustancia hemática, color pardo rojizo que pudiera tener la hoja de esa arma utilizada para vincularlo con la víctima. Y entonces así vamos a hacer una serie de vinculación. Ese sería el trabajo general que se debe haber hecho en ese caso, no simplemente las versiones. Porque una realidad, ¿o cuál sería la otra realidad? Hallaron la persona, pero porque los testigos dijeron que fue, pero hallaron el arma. Consiguieron indicios en la vestimenta de él que lo vinculara con la víctima. Si vamos a suponer lo contrario, si no se consigue nada de eso, de esos elementos, ¿cómo se puede determinar que esa persona participó en el cometimiento de ese hecho delictivo? Solamente con la versión. ¿Y cómo se demuestra? Tenemos que demostrarlo a nivel técnico-científico. Ese es el valor que nos da la investigación criminalística. Porque puede haber el testimonio. Pero vamos a suponer que en ese momento que esa persona lo que estaba era bailando y en ese movimiento hizo un movimiento como que, no, que es que yo vi cuando lo hirió, pero si la persona solamente hizo un movimiento, pero si no están estos elementos que lo puedan vincular con el hecho delictivo, ¿cómo se puede corroborar que realmente esa es la persona que cometió el hecho delictivo? Te estoy colocando las dos situaciones que se pueden haber presentado. O sea, no solamente el testimonio, tenemos que demostrar que lo que dicen los testigos, las versiones que dicen los testigos, guardan relación con los elementos hallados a la persona que está siendo investigada. Eso es lo bonito de la criminalística. O sea, y eso es lo bonito de la ley cuando se trabaja de forma objetiva. O sea, la ley, sí, las leyes se interpretan, pero tenemos que interpretarlas con realidades y con hechos. ¿Para qué son las pericias? Las pericias es para demostrar un elemento, un análisis, una vinculación. Vemos cómo podemos manejarlo. Pero si en este caso se presentó, como te lo estoy diciendo, el testigo nos llevó a esta persona y los elementos hallados de esta persona que guardan relación de manchas hemáticas, manchas de sangre, que al ser analizadas guardan relación con la víctima,
O sea, es el mismo tipo, el mismo grupo. Obtenemos un perfil genético y da con el de la víctima. Tenemos el arma utilizada. El arma utilizada fue encontrada en poder de esta persona, y si está en poder, lo más seguro que si hacemos un perfil genético va a dar positivo con esa persona porque estaba en posesión, ¿verdad? En su cuerpo, guardada, fue manipulada. Hay que la persona diga, no, pero es que yo la agarré y yo la guardé. Pero si no conseguimos otro perfil genético diferente que no sea el de la víctima y de ese sospechoso, esa versión no tiene fundamento. ¿Ok? Porque la única forma es que se consiga un tercer perfil genético. El ejemplo, ahora, ¿de quién? De toda ese grupo, vamos a suponer, en una fiesta de 300 personas, si tienes una lista de 300 personas, le haces el perfil genético a todas las personas, ubicas a las 300 y le haces el perfil genético. Pero como son clandestinas, ahí no se va a poder hallar a todo el mundo. O sea, puedes ir descartando, porque si se hace una investigación, tú vas sacando por grupo y vas investigando. ¿Se acuerdan con la parte del COVID? Cosas que no se hicieron, que era el seguimiento. O sea, se hizo con la primera persona. Que la primera persona fue para una fiesta, en esa fiesta salieron unos enfermos, pero en ese momento nada más. Y después de allí, no se hizo más seguimiento, simplemente se dijo por un sector. Vamos a poner el ejemplo de Guayaquil. En Durán hay 500, entonces ya dijeron, hay comunitario en Durán. O sea, no lo sacaron por el lugar, por el cantón, por el punto en particular, por la calle, por el edificio, por la residencia. No, ya lo hicieron global. Esa es una investigación. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lleva mucho tiempo? También, pero es probable. Doctor, Entonces, para sí. aportar algo, perdón. Dentro de lo que usted indicaba de los indicios, por eso es tan importante la criminalística de campo, porque para recolectar los indicios se debe hacer de manera correcta y la cantidad y con calidad para que estos indicios puedan servir, ¿no es cierto? Y sean importantes poder obtener, no fallar en solamente lograr de pronto uno y por un error de recolección, pues no se pueda lograr los demás. Bueno, eso es correcto. Esa es la importancia de un buen trabajo de campo, ¿no? Y el poder procesar todos los elementos que puedan guardar relación. Porque hay una realidad. Nosotros en un sitio está lo tangible y lo intangible. O sea, lo que vemos y lo que no vemos. Pero está allí. Puede pasar que sí, o sea, como tú lo mencionas, que un buen trabajo te pueda dar buenos resultados. O sea, no significa que un buen trabajo no pueda dar resultados. Sí, un muy buen trabajo tampoco puede dar resultados. Y también haciendo un buen trabajo puede ocurrir situaciones. Y podemos ver la realidad, ¿no? Vemos las noticias. Generalmente, todos los casos de violencia que están pasando en el país, hoy en día lo vemos en Guayaquil, ¿no? Vemos toda la cantidad de noticias, sicariato. No significa que en otras ciudades no, pero es en menor proporción como lo que está ocurriendo en Guayaquil. Pero ve la diferencia como los equipos criminalísticos ahora, o sea, vemos cómo hacen sus trabajos, vemos que van con sus equipos, van con sus equipos de protección de calzado, sus trajes de bioseguridad, llevan guantes. Sí, pero no en todos los casos. En estos días colectaron en un vehículo, no recuerdo, fueron 6, 7 panelas de droga. A mí me gusta traer esos casos a cotación. ¿Por qué? Porque la persona, o sea, se ve que era en el asiento trasero, la persona levantaba el asiento, ya habían abierto el
el agujero, el hueco, ¿verdad? Lo cortaron, la pieza metálica. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces por querer hacer publicidad generan una mala publicidad. ¿Qué me generó a mí? O sea, ya está abierto, está la persona grabando. O sea, yo no puedo creer que el de la prensa, cuando se publicó, el que está publicando la nota de prensa, él haya estado al momento del procedimiento. Ellos llegaron después. ¿Qué hicieron? Volvieron a meter las panelas dentro de la web y después aparece el funcionario sacando. ¿Pero cómo aparece? Aparece sin guante. ¿Qué me dice a mí? Yo quiero que me identifiquen qué personas manipulan esa droga. Identifícame a las personas que manipulan esa droga. Yo, como espectador, pero con conocimientos de criminalística, con conocimientos de investigación, yo quiero que busquen rastros dactilares y lo pasen por la base de datos. Yo quiero que ustedes identifiquen a las personas que hacen, que envolvieron, que manipularon esa sustancia. ¿Qué me indica a mí cuando tú estás haciendo eso sin guantes? ¿Van a hacer eso? No, ya no lo van a hacer. Porque ya perdieron la oportunidad, ya contaminaste el indicio. Porque ¿qué pasó allí? Que ahí generalmente simplemente, en este caso en particular, creo que dijeron, no es que las personas huyeron. O sea, el conductor y el acompañante huyeron. Quedó el vehículo y la droga. O sea, no se persiguió, no, ok, está bien, huyeron. Pero ahí está. ¿Y ahora cómo lo identificamos? Vamos a suponer que el vehículo no era de ellos, el vehículo era robado, el vehículo... Pero así como ya estás manipulando todo el vehículo, estás contaminando. El ejemplo, si la defensa es tuya, Ricardo, y tú ves el video, tú agarras el video, lo mandas a analizar, le mandas a hacer video de comparación, video de autenticidad, que te hagan secuencias gráficas y que te muestren cada una de esas secuencias. Si tú lo quieres que sean los mismos peritos institucionales, tienes que solicitar que sea un perito particular. ¿Por qué? Para que no esté viciado el proceso, porque el perito, cuando se dé cuenta de que lo que tú quieres es demostrar que los funcionarios estaban sin guantes, que todo, ¿qué vas a descalificar tú? No, que consiguieron rastro, no, yo voy a descalificar, yo voy a desvirtuar todo eso porque ustedes no usaron guantes. Ustedes ya contaminaron el sitio. Y ya con decir que contaminaron el sitio en la persona que pudieran haber vinculado, tú la puedes desestimar. Esa pericia de ellos, esa colección. ¿Por qué? Porque en el video se va a parecer que los funcionarios están manipulando los indicios sin las huellas. Ese es un error. O sea, yo entiendo, dígame. Ok, cierto. Lo que pasa es que eso lo vamos a ver mucho más adelante. O sea, cuando se va a procesar un sitio, también lo que pasa es, hay autoridades que van a ingresar a los sitios. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en nuestros procesos de trabajo, lo vamos a adelantar un poquito, estos términos, se hacen caminos de seguridad donde pueden andar las personas, ¿no?
es una realidad y esa crítica que tú haces son cosas que yo también visualizo, por eso yo le digo, vean las noticias, en algún momento cuando empezamos a discutir, vieron tal noticia, vieron cómo actuaron, o sea, vamos a ser críticos, pero críticos en función de cómo podemos mejorar las cosas. Como yo le planteaba en este caso en particular, sí, hay condiciones cuando se asegura, cuando vamos a llegar, lo que pasa es que no nos vamos a adelantar, pero se hacen vías de seguridad donde porque van a venir autoridades. Hay un ejemplo, o sea, yo puedo decir, yo soy el criminalista, pero ¿quién es el que coordina y quién va a coordinar toda la investigación? El agente fiscal. ¿Ok? Y el agente fiscal va a estar allí, sobre todo en los casos de muerte violenta. Y sobre todo en los casos donde haya conmoción pública. Entonces, y son cosas que es una realidad. En las ciudades van a llegar las autoridades como, yo le puedo decir, yo no soy el perito que le va a decir al gobernador, usted no puede pasar. En este caso, lo más seguro que está el fiscal provincial o está el agente fiscal que va a conocer el caso. Quien va a poner las pautas y las limitaciones va a ser, ¿cuál va a ser mi trabajo? Mire, aquí está el pasillo de seguridad, por aquí pueden pasar, o ya yo tengo que tener identificado, generalmente cuando tú ves a los funcionarios, tú ves ya los sistemas de señalética colocados en el lugar, Ricardo. Los sistemas de señalética son estos letreros amarillos que tienen numeraciones o tienen letras, son alfanuméricos, pero generalmente son los numéricos. ¿Ah? ¿Qué pasa? Que cuando ya están colocados, eso es como decir el precinto. Sí, es difícil cuando son casos de conmoción, cuando vienen las autoridades, o sea, el deber ser es que no debería pasar nada. Solamente el agente fiscal, pero son condiciones y tú tienes que trabajar bajo esas condiciones. O sea, ahí ya yo me voy a poner en el campo como el criminalista, ¿no? O sea, yo le puedo decir, mira, o sea, yo puedo retirar a los demás. Yo puedo retirar a los funcionarios policiales, yo puedo retirar, al único que no debo retirar, pero lo tengo que tener a un lado, es al fiscal, al agente fiscal que va a conocer del caso. Pero si vienen autoridades, el agente fiscal es el que se tiene que ocupar, y en este caso, si hay otros, y cuando está el gobernador, mínimo está el comandante de la zona. Y tú le das la información al comandante. Jefe, mire, por acá se puede caminar, por acá se puede pasar, le pueden mostrar, o inmediatamente el jefe que ya conoce el sitio, que conoce el lugar, le va a decir a dónde están los indicios, dónde están señalados, cómo están señalados, para que evitar poder dañar esa situación. Pero son condiciones que tenemos que trabajar. O sea, se nos puede presentar, es una realidad, pero ver la diferencia como el caso como me lo presentas, mientras que ellos no estén manipulando los indicios que estén en el lugar, todo está bien. Esa es la diferencia. Pero el caso en particular que yo les menciono, sí, por hacer noticia de un decomiso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, sustancias de regulación, tenemos, ¿verdad? O sea, hazlo, pero completo. Ese es mi consejo que yo les doy a los amigos que hacen este tipo de decomisos, ¿no? Sea de cualquier provincia. O sea, si vas a hacerlo, hazlo bien. O sea, por lo menos colócate los guantes. Porque ya con los guantes, ya por lo menos estás dando una imagen de preservar el lugar. Aunque no se vaya a hacer nada. O sea, ejemplo, vamos a suponer, no se va a hacer la búsqueda de rastros dactilares, no se va a hacer. Pero, por lo menos a nivel comunicacional, debería. Porque si el día de mañana tú eres la defensa
de una persona que pudieran estar vinculando con ese hecho, y lo primero que tú vas a preguntar, ¿cómo lo vincularon? Y de repente te van a decir, por rastros dactilares obtenidos del vehículo, y tú tienes este video, tú puedes mandar a analizar el video, que le hagan todo la pericia correspondiente, te hagan una secuencia fotográfica del video, sobre todo a donde te dé las características de manipulación de los indicios por parte de los funcionarios actuantes, ¿verdad? Y cuando vas para el proceso, te vas con que es una prueba, te vas con tu pericia, que es una prueba, y con la versión y análisis que te va a dar ese perito referente al trabajo que hizo. Y tú puedes demostrar que cómo es posible que hallaron una huella cuando el sitio había sido. O sea, eso es como que ya, poder generar tu estrategia en un proceso. Pero esas son las cosas que yo hago siempre a los amigos policiales. Pero mira, pero háganlo bien. O sea, no hagan esas cosas. Llamen a la prensa, porque eso es importante. Dar a informar cómo se halló, dónde estaba, pero a lo bajo ciertos parámetros de seguridad que demuestren que el trabajo que se está haciendo a nivel técnico-científico, a nivel criminalístico, también tiene buen ver. Porque quizá el funcionario que hizo no es el funcionario criminalista, sino el funcionario policial que hizo la detención, que hicieron y encontraron esa sustancia. Y después que vienen los criminalistas a hacer la inspección, o después que le van a decir vayan a hacer la inspección al vehículo. Pero resulta que en el sitio donde fue hallado y donde fue detenido el vehículo, ahí se tiene que hacer una inspección, ahí se tiene que hacer una fijación gráfica, ahí se tiene que hacer un reconocimiento del sitio de suceso. Entonces, en este caso, ya por la hora nos quedamos ya vimos esta parte de los principios, después vamos a seguir viendo. Ya vimos el de intercambio la semana pasada, esta parte. Vamos a empezar a ver, ¿verdad? Correspondencia, pero en otra visión, ¿verdad? Que ya nos explica y vamos a analizar lo que está en imagen en función a los elementos. Entonces, nos quedamos, vamos a ver la próxima semana, principio de correspondencia. De correspondencia, ¿ok? Para la próxima semana vamos a analizar, vamos a ver la foto, vamos a escuchar su explicación. Me retiro un momento de esta parte. Ok. Voy a pasar la asistencia rápido, por favor. Este es, sí. Tamara Albuja. Tamara